Buenas tardes y gracias por la invitación. Pues un gusto el día de hoy para poder compartir información relevante, sobre todo hablar de estos refuerzos que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima pues presenta, acciones de prevención, atención oportuna, esto debido pues a lo que es el Día Mundial del Riñón. En este caso pues hablamos de acciones y sobre todo conocer un poco más acerca de estas situaciones que se presentan en temas de salud. Doctor, platícanos, ¿qué es la enfermedad renal crónica y por qué es importante pues hablar de ella? Claro que sí. Bueno, la importancia de la enfermedad renal crónica radica que es una enfermedad desafortunadamente de muy alta prevalencia. De hecho, a nivel mundial, México es uno de los países que tiene una muy alta prevalencia, cerca de 18 personas por cada 18% de todas las personas pueden llegar a tener alguna alteración del riñón, lo que ocasiona enfermedad renal crónica. Sí. Y esto, pues, ¿por qué es importante? Todos no podemos vivir sin la función de nuestros riñones. Nuestros riñones se encargan de eliminar toxinas, de eliminar agua, de producir varias hormonas que hacen que no tengamos anemia, y entonces realiza funciones vitales, sin las cuales no podemos sobrevivir. Correcto. Y en este sentido, doctor, preguntarte, ¿cuáles son aquellas personas que podrían tener más riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica? Bueno, aquellas personas son todas aquellas que tienen factores de riesgo, como es tener diabetes, azúcar alta, presión elevada, tener sobrepeso, fumar, tener colesterol, tener triglicéridos elevados, o bien haber tenido antecedente de piedras en el riñón. Además de que si directamente tuvieran algún familiar que ha padecido del riñón. Son los principales factores, no son los únicos, pero son los que mayor frecuentemente observamos en las personas que padecen daño del riñón. Sí, en este caso, hablando de las personas, doctor, platícanos, ¿hay edad para esto o la falla también se puede presentar en algunos casos especiales? La realidad es que esta enfermedad renal crónica puede llegar a presentarse desde la niñez, los adultos, los adolescentes y los ancianos, en todas las edades. Si bien es cierto, el mayor porcentaje de personas afectadas con esta enfermedad son adultos jóvenes y adultos ya de edades mayores, son los principales. Sí, en este caso hablaste del tema de cálculos en el riñón, piedras en el riñón como conocidas. Esto también puede afectar en su mayoría, como dices, el estado de salud de los riñones. Efectivamente, así es. El tener piedras en el riñón predispone a que puedan obstruirse y eso va a alterar la función del riñón. Y si eso persiste, termina por acabar con la función. Y además, las piedras en el riñón condicionan que tengamos infecciones urinarias. Y esas infecciones, a través del tiempo y de la repetición, van a ocasionar que exista más daño del riñón. Oye, doctor, muchas veces no nos damos cuenta hasta que te llega el dolor, hasta que te llegue el ardor, hasta que de repente vas a caer al hospital. En este sentido del cuidado que debemos de tener con los riñones, ¿qué podemos hacer para prevenir o detectar a tiempo esta enfermedad renal? Claro, es bien importante eso, saber que la enfermedad renal crónica, el mayor porcentaje de las ocasiones, el 80%, no presenta ningún síntoma, no presenta molestias, no presenta síntomas. Los síntomas solo se dan cuando ya el daño es muy avanzado. Entonces, en ese momento sí, empezamos a sentir que se nos inflaman las piernas, los pies, que se nos inflama alguna parte del cuerpo, nos empezamos a sentir cansados, mareados, se nos va el apetito, no podemos conciliar el sueño por las noches, pero eso es en etapas avanzadas. En etapas tempranas, desafortunadamente, no nos da alguna sintomatología o muy leve sintomatología, que la realidad es que todos pasamos por desapercibidos. De ahí la importancia que sugerimos que todos deberíamos de checarnos al menos una vez al año, sobre todo esas personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo la diabetes, la presión, que tienen piedras en el riñón. Sí. ¿Cuál es la relación, doctor, en este sentido de estas enfermedades? Como lo dijiste ahorita, la diabetes, la hipertensión, ¿cómo desarrollan pues ahora sí que este mal? Este daño. Sí. Así es, exactamente. Bueno,
Por ejemplo, la diabetes. ¿Cómo hace el daño en la diabetes? La diabetes sabemos que es una elevación de azúcar en nuestro cuerpo. Así como la diabetes puede afectar nuestra visión, nuestro intestino, nuestra sensibilidad, de la misma forma los niveles elevados de azúcar van ocasionando alteraciones al riñón. De hecho, se supone que cuando uno ya observa que tiene alteraciones de la visión en un paciente que tiene diabetes, es el 80% probabilidad de que también ya tenga algún padecimiento del riñón. Igual, cada una de estas patologías, por ejemplo, la presión ocasiona daño al riñón de otra forma. Igual el colesterol, igual el sobrepeso, todo culmina en que existe mayor inflamación dentro de nuestro cuerpo y eso ocasiona daño del riñón a la larga. Entonces podemos hablar que este tipo de padecimientos o síntomas podría ser algo de alerta para una persona que, bueno, ya tiene que revisar este tema. Exactamente. Estos pequeños malestares son suficientes para que vayamos y nos hagamos chequeos. ¿Hay algún estudio médico simple, algo que se pueda para poder detectar problemas en los riñones? Sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, en todas las unidades siempre cuando acuden se realiza las mediciones de peso, talla, se verifica su índice de masa corporal y aparte se les manda a hacer unos exámenes simples, que es un examen de orina para determinar si no existe la presencia de proteínas o albúmina en la orina y un examen de sangre que se llama creatinina. En conjunto con todos esos exámenes podemos determinar qué tanto funciona el riñón y entonces darnos cuenta si existe alguna alteración y si existe, pues es necesario iniciar el manejo correspondiente. Oye, doctor, hay gente que tiene, pues padecimientos, como bien lo indicaste, diabetes, hipertensión o simplemente tratamientos de algún otro tipo, o incluso hay mucha gente que se automedica. ¿Qué tanto tienen que ver el tema del consumo de medicamentos en la afección a los riñones? Tiene bastante que ver, porque existen medicamentos de venta libre que uno puede consumir libremente, por ejemplo, para el dolor de cabeza. Todos aquellos medicamentos como el naproxen, diclofenaco, ketorolaco, que en dosis pequeñas o utilizados 1 o 2 veces al mes, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando los utilizamos a diario, varias veces al día o varias veces a la semana, durante meses o años. Es ahí cuando esos medicamentos sí pueden llegar a ocasionar problemas en el riñón. Ese es un ejemplo, porque existen otros medicamentos como son antibióticos que pueden ocasionar daño directo al riñón. De ahí la importancia que no se debe de automedicar. Siempre hay que acudir con su médico de confianza para que sea valorado y revisado. Sí, doctor, pues la verdad es que luego también este tipo de situaciones que pudieran ser, y como lo presentamos, la verdad, complicadas, situaciones críticas, se puede llegar a un tema de diálisis y bueno, el tema de trasplante que es más complicado todavía. Efectivamente, sí, desafortunadamente tenemos una alta prevalencia de esta enfermedad y desafortunadamente pues en los últimos años hemos visto un incremento de la necesidad de las terapias de reemplazo renal, que son la diálisis peritoneal, que son la hemodiálisis y que es el trasplante. Eso es correcto. Sin embargo, actualmente existe un cambio con los nuevos medicamentos que actualmente contamos. Podemos ya aspirar a que si se detecta en etapas tempranas, podemos llegar a remitir la enfermedad. No significa que se cure, pero sí que llegue a remitir la enfermedad. Sí, ¿y qué tan accesible es este tipo de tratamientos? Pues actualmente son medicamentos nuevos. De hecho, te puedo decir que, por ejemplo, aquí en México apenas se han estado utilizando de 3 años a la fecha, se han estado utilizando. Y todas las personas que tengan diabetes y que sean, pues, por ejemplo, que se manejan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, habrán notado que ha habido un cambio en sus tratamientos. Y el cambio radica en que estos medicamentos que estamos utilizando actualmente, algunos para la diabetes, algunos para la presión, pues resulta que son benéficos también para el riñón. Y de ahí el cambio que hemos tratado de realizar.
Muy bien, doctor, pues la verdad un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Nos gustaría, por supuesto, que nos recuerdes qué podemos hacer las personas para prevenir esta enfermedad, estar a tiempo, por supuesto. Okay. Lo principal es llevar una vida saludable. Tenemos que hacer ejercicio. Si fumamos, debemos de suspender el fumar porque eso está demostrado que va a dañar nuestros riñones. Si tenemos algún padecimiento como diabetes, pues debemos de llevar un buen control del azúcar. Si tenemos presión elevada, hipertensión, debemos de llevar un adecuado control. Eso nos va a permitir que no exista riesgo de que se deteriore la función de nuestros riñones. Uh-huh. Muy bien, pues entonces prevención y pues mejorar la calidad de vida. La realidad es que como dijeron por ahí en esta semana, pues no hay piezas de reemplazo para la situación del cuerpo humano y hay que cuidarse. Efectivamente. Doctor, pues agradecerte el día de hoy tu importante participación. Muchísimas gracias por este recordatorio importante en tema de salud y sobre todo en materia de prevención, que es lo fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. Te agradezco mucho, te mandamos un gran abrazo. Igualmente, un abrazo. Muy bien, bueno, pues es el doctor Jesús Venegas Ramírez, nefrólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.